saludo desde la distancia a todos los estudiantes de 12 grado e interesados en el ingreso, a los profesores que nos siguen y a la familia que nos acompañan en estos espacios docentes televisivos. Hoy continuamos los repasos para los exámenes de ingreso y damos continuidad a la segunda clase de ecuaciones. Recuerden que para tratar el tema de ecuaciones se necesita varias interrogantes. Sin más, les propongo el tema de nuestra clase. Bueno, la resolución, ya les decía, de ecuaciones, segunda parte, a partir de la importancia que tiene este contenido en los exámenes de ingreso y constituye una pregunta a evaluar en este tipo de instrumentos. Como objetivo, fácilmente pueden estar socializando, resolver ecuaciones simples y combinadas o también conocidas con enlace trigonométrico, radical, exponencial. Pero bueno, en esta clase solamente vamos a trabajar las ecuaciones sin los enlaces trigonométricos porque esa es otra ecuación que vamos a estar tratando en próximos encuentros. Bueno, ¿qué debes saber para poder entender este contenido y poder darle respuestas a esta interrogante? Bueno, primeramente, cuando vas a resolver una ecuación, identificar el tipo de ecuación. A partir de esta identificación, saber el procedimiento de resolución para cada una de ellas. Cada una de estas ecuaciones va a tener un procedimiento específico. Tienes que dominar las propiedades de la potencia, los radicales, los logaritmos, el cálculo, principalmente a la hora de comprobar, y todo lo referido al trabajo algebraico es importantísimo. El álgebra en las ecuaciones están estrechamente relacionados. Bueno, el cálculo, ya decía, con potencias, radicales y logaritmos a la hora de comprobar las soluciones a partir del dominio de definición o el mecanismo o el procedimiento de comprobación a partir del miembro izquierdo igual a miembro derecho. Recordar, importante, que las ecuaciones se comprueban específicamente las logarítmicas a la hora de comprobar, puede ser a partir del dominio de definición, pero puede también hacerse por el cálculo, o sea, miembro izquierdo igual a miembro derecho, pero por el cálculo del logaritmo no aplicando propiedades, que aplicando propiedades se conllevan a errores frecuentes en los exámenes y se introducen soluciones que no satisfacen la ecuación. Bueno, la bibliografía a consultar es importante tener claro que todos estos libros que yo les ofrezco están en soporte digital en el portal Cubeduca, también lo tienen a la mano en las bibliotecas escolares para estar socializando las soluciones y los procedimientos de solución en caso de duda. Y recordar la práctica es importante. Para poder lograr el éxito hay que practicar los ejercicios, resolver ejercicios, en este caso de la temática de ecuaciones. Resolver ecuaciones va a dar que se fije este contenido y se logre buenos resultados. Bueno, sin más, les propongo la primera ecuación de nuestra clase. Fíjense bien, importante, es una ecuación, existen infinitas ecuaciones a resolver. Yo les estoy dando este modelo de ecuación, por eso les pido que atiendan bien las explicaciones y si pueden hacer una captura de pantalla, lo hagan, porque es un modelo, no es que va a ser la ecuación. Sin embargo, en este caso aparece una ecuación logarítmica en la exterior, la externa se le dice, la que está afuera, y está en su interior un argumento radical de índice par. Todos tienen que dominar el dominio de definición del radical, el dominio de definición de un logaritmo, importante tener claro esto. Y en el interior aparece una ecuación exponencial, o una expresión, en este caso el argumento, una expresión exponencial. Recordar que debe resolverse a partir de afuera hacia adentro. Por lo general, los enlaces deben hacerse de esta forma. Usted, aparte de aplicar propiedades de definición de la ecuación exterior, y ahí va trabajando y va conduciendo a otra ecuación. En este caso se va a conducir una ecuación exponencial y luego una ecuación lineal o cuadrática y así sucesivamente. Es importante tener claro esto a la hora de resolver esta ecuación. Le doy un tiempo para que puedan estar copiando esta actividad. Ahora bien, vamos a ver la resolución de este ejercicio. Fíjense bien en el procedimiento. Recordar, esta ecuación podemos partir del dominio de definición de la ecuación. Recordar que en este caso aparece un radical. Si condujera a una ecuación cuadrática, se hacían transformaciones no equivalentes y había que comprobar obligatoriamente, porque se introducían raíces extrañas a partir de esta transformación no equivalente, elevar al cuadrado. Se introducían soluciones que, aún perteneciendo al dominio de definición, no satisface a la ecuación. No es el caso. Aquí, como van a ver, cuando se empieza a desarrollar este radical,
desaparece a partir de una propiedad o se simplifica y no conduce a una ecuación con radical, conduce directamente a una ecuación exponencial. O sea, la primera, la exterior, es una ecuación logarítmica que puede aplicarse varias vías, tratar de que los dos logaritmos, el miembro izquierdo, etcétera, a partir de la definición y poder estar desarrollando esta ecuación. Vamos a ver cómo la vía que yo escogí. Bueno, importante expresar. Me conduce, o sea, me invita, me está diciendo que puedo expresar la 25 en potencia de base 5, ¿verdad? A partir de la división canónica, 5 al cuadrado. ¿Por qué hago esto? Porque estoy viendo en el exponente del 25 el logaritmo en base 5 y me está diciendo que va a aparecer algo importante de los logaritmos, que es la identidad fundamental, ¿verdad? Si la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales, automáticamente se obtiene el argumento de este logaritmo. Importante tener claro esto. Fíjense que con la propiedad se simplifica. Bueno, vamos a ver más adelante lo que pasa. Pero la ecuación original aparece el radical de índice par en ese argumento. Importante, no la simplificación. Solamente resalto esto. Bueno, ¿qué debemos hacer? Bueno, un error frecuente. En este caso, potencia de potencia. La propiedad de potencia no se suma, se multiplica los argumentos. Este 2 que está aquí convertido en potencia de base 5, 5 al cuadrado, se multiplica, pasa a ser coeficiente del logaritmo. Importante tener claro esto en ese paso de resolución. Fíjense bien, hasta ahora estamos trabajando con lo que conocemos. Bueno, obtenemos ese 2, pero para aplicar la identidad fundamental, ese 2 no puede estar ahí. Recuerden que es A, la logaritmo en base A de B, es igual a B, pero el coeficiente tiene que ser 1. Importante, ese 2 me molesta. ¿Cómo yo puedo cambiar ese 2 de ahí? O sea, hacerlo desaparecer. Bueno, importante tener claro esta propiedad. X logaritmo en base A de B es igual a logaritmo en base A de B a la X, que se cumplen en los dos sentidos. Como coeficiente pasa a ser exponente del argumento y si me conviene ese exponente del argumento puede pasarlo como coeficiente. Eso es en los ejercicios específicos. En este caso me conviene el coeficiente pasarlo como potencia. Importante tener claro esto. Una transformación a partir de una propiedad, bueno, obtenemos muy fácilmente la raíz cuadrada de 3x menos 3 elevado al cuadrado, se simplifica el radical y aparece en el procedimiento, o sea, desaparece del procedimiento la ecuación con radical. Pero es importante, a la hora de comprobar, se comprueba en la original, en la ecuación original. Bueno, importante, ya tengo la identidad fundamental logarítmica, importante tener claro esto, sería entonces A, la logaritmo en base A de B es igual a B, saber que A es 5, la base del logaritmo y la base de la potencia es 5, el argumento es 3 menos X, por lo tanto el resultado es 3 menos X. Bueno, ya conduce una ecuación donde la externa, a partir de estas transformaciones, sigue siendo una logarítmica. ¿Qué puedo hacer? Bueno, convertir al miembro derecho en logaritmo en base 2 es un poquito más complicado. ¿Qué puede aplicarse directamente? La definición del logaritmo. Logaritmo en base A de B es igual a C, sí, solo sí, a la C es igual a B, ¿verdad? Saber identificar quién es A, quién es B y quién es C en este caso específico de ecuación. Bueno, haciendo esta transformación que les mencionaba a partir de la definición del logaritmo, a recordar que el argumento tiene que ser mayor que 0, la base mayor que 0 y distinto de 1, pero bueno, la base está asegurada, la base es 2. No debemos analizar a la hora de comprobar el dominio de definición o a lo comprobar de la forma miembro izquierdo igual a miembro derecho, tener en cuenta la base, solamente el cálculo a partir de esta base, cálculo del logaritmo de base 2. Bueno, ¿qué podemos hacer? Aplicar definición. 9 menos 2 a la x igual a 2 a la 3 menos x. Base elevado al resultado es igual al argumento, o viceversa, argumento es igual a la base elevado al resultado. Bueno, importante tener claridad, es una ecuación exponencial, no es de las más tratadas. En este caso, importante tener claro esto, que toda propiedad se cumple en los dos sentidos. 2 a la 3 menos x podemos separarlo a partir de darle en sentido contrario a la propiedad de la división de potencia de bases iguales. División de potencia de bases iguales o cociente de potencia de bases iguales, se mantiene la base y se restan los exponentes. O sea, si los exponentes están restados, lo puedo separar a partir de la propiedad en sentido contrario. Importante, podemos trabajarlo así, pero yo les sugiero que puede utilizarse el cambio de variable. Importante tener claro esto. Por ejemplo, yo puedo socializar que 2 a la x, en este caso, puedo ubicarlo, asignarlo en la variable m. Se conoce como cambio de variable. ¿Por qué? Porque esto facilita el trabajo. Se puede trabajar así mismo directamente. Yo le estoy dando esta vía para que vean que la asignación de variable o el cambio de variable es importante. Lo que no se nos puede olvidar al final, que tenemos que volver a sustituir por su valor original. Bueno, aquí haciendo ese cambio de variable, donde quiera que está 2 a la x, se cambia por m, por y, por b, por la variable que yo estime conveniente. Bueno, ¿qué debemos hacer? Una ecuación en este caso conduce de logarítmica, era la exterior, la externa, se convierte en una exponencial, pero ahora se convierte en una fraccionaria porque aparece en el denominador la variable, en este caso m, que es la variable asignada. ¿Qué debemos hacer? Varias vías.
Bueno, en este caso multiplicamos por el mínimo común múltiplo, que es m, y obtenemos muy fácilmente 9m menos m al cuadrado igual a 8. Error frecuente, se multiplica esa m por cada uno de los términos de la ecuación. A veces se olvida multiplicar por alguno de ellos, es por cada uno. ¿Ya? Entonces obtenemos muy fácilmente un trinomio conocido, importante tener claro esto, m al cuadrado menos 9m más 8 igual 0. Y teniendo este ejemplo, yo les voy a mostrar algo que a veces no se socializa. Ustedes no se dan cuenta de que están estrechamente relacionados. Vamos a mostrarles este hipervínculo. Miren, por ejemplo, en esta ecuación, x al cuadrado más 2x menos 3, que es la que ustedes conocen, fíjense bien, pueden, miren, socializarse con esta ecuación. 3 a la x al cuadrado más 2, 3 por 3 a la x menos 3 igual 0. Fíjense que lo que cambia x es, en este caso, el término. En este caso, la variable x, ¿verdad? Fíjense bien, puede ser 3 a la x, pero también puede ser con la variable, con la razón trigonométrica seno, sigue siendo una ecuación, en este caso trigonométrica, pero muy relacionada con el trinomio de la forma x al cuadrado más px más q. Pero también puede relacionarse con el logaritmo. Fíjense que el logaritmo no solamente se puede, igual que la potencia, a partir de en el caso de las ecuaciones exponenciales, necesariamente tiene que ser igualar las bases para entonces igualar los exponentes a partir de las propiedades de la potencia. No puede aparecer de esta forma, trinomios, binomios, que se utilice la descomposición factorial. Lo mismo pasa en la trigonometría, lo mismo pasa en los logaritmos, siguen siendo ecuaciones, y lo mismo pasa en los radicales. Miren, fíjense bien, sigue siendo una ecuación, pero en este caso la variable es la raíz cúbica de x. En el caso anterior, la variable es logaritmo decimal de x o logaritmo de cualquier base de x, en este caso logaritmo decimal de x. En el otro es la razón trigonométrica y en la otra es la potencia. Darse cuenta que son ecuaciones, enmarcado en otros temas, la potencia, la trigonometría, los logaritmos y los radicales, pero siguen siendo ecuaciones de la forma, puede ser mx al cuadrado más px más q o x al cuadrado más px más q. Importante tener claro esto. Teniendo claro, seguimos con la resolución de este ejercicio. Importante, hasta ahí, espero que se hayan dado cuenta, las transformaciones equivalentes, hay que dominar las bases conceptuales, propiedades de la potencia, división canónica, definición de logaritmo, propiedades del logaritmo, importante, hemos utilizado ahí en este caso la identidad fundamental y el cociente del logaritmo, la propiedad de la potencia, y seguimos en la próxima diapositiva con la continuación del ejercicio. Pueden hacer una captura de pantalla, pero no nos vamos a tener. Recuerden que este es un modelo de ecuación. La idea es que ustedes sepan el procedimiento y cómo se pueden aplicar las propiedades en los dos sentidos. Bueno, continuamos. A la hora de factorizar este trinomio, asignada en la variable m, recuerden, importante tener claro esto, se obtiene muy fácilmente m igual a 1 y m igual a 8. Pero la variable asignada es m. ¿Cuál es la variable original? O sea, su valor 2 a la x. ¿Qué hacemos? Volvemos a tomar, esto recuerden que para facilitar los pasos, los cálculos, se utiliza la asignación de variables. Bueno, importante, 2 a la x igual a 1, 2 a la x igual a 8, dos ecuaciones exponenciales muy sencillas que debemos expresar la misma base, importante. Sería 1 expresado en potencia de base 2, 2 a la 0, saber eso, el 8 expresado en potencia de base 2, 2 a la 3, y muy fácilmente obtenemos x igual a 0 y x sub 2 igual a 3. Importante tener claro esto. Bueno, ¿qué debemos hacer? Comprobar. Recuerden que la comprobación me va a dar exactitud de que no me he equivocado ni en la descomposición de ese trinomio, ni en ninguna reducción, o sea, ningún paso de esta ecuación. La comprobación es importante. Ya, dejando claro esto, por ejemplo, yo voy a utilizar, tengo x sub 1 igual 0 y x sub 2 igual 3. Voy a utilizar, por ejemplo, para verificar que estas dos no son soluciones, a partir del dominio de definición o de la raíz cuadrada de un número negativo, importante tener claro esto, en este caso de 0. Miren, cuando se hace en el miembro derecho, en el miembro izquierdo está asegurado 2 a la 3 es 8, 9 menos 8 es 2, 9 menos 8 es 1, no hay problema. Pero en el miembro derecho, fíjense bien, si yo utilizo la consecuencia de la identidad fundamental, me va a dar que las dos soluciones son verdaderas. Sin embargo, se comprueba en la ecuación original. Sería raíz cuadrada de 3 menos 3, queda raíz cuadrada de 0, y el logaritmo en base 5 de 0 no está definido, ¿verdad?, en los reales. No está definido, por lo tanto se desecha esta solución. En el estudio independiente van a comprobar, ya ustedes tienen el procedimiento de comprobación, que x sub 0, x igual 0, disculpen, es la solución de esta ecuación. Por lo tanto, yo le estoy asegurando que la solución de esta ecuación es en este caso la solución es 0 a partir de la comprobación. También recordar, esta está dentro del dominio de definición de esta ecuación, pero bueno, es otro procedimiento que ustedes pueden estar utilizando. En este caso es más factible utilizar, porque en ese argumento, al hacerlo mayor que 0, se introduce una ecuación exponencial, pero el 9 es muy difícil, hay que aplicar
otros procedimientos. Por lo tanto, la comprobación a partir del miembro izquierdo igual al miembro derecho es la más factible en este ejercicio. Le doy unos segundos para que puedan estar socializando y continuamos con la segunda actividad de nuestra clase. Soy enfático, importante a la hora de resolver ecuaciones, saber los procedimientos de cada una de ellas, identificarla, cuál es la exterior, trabajar a partir de afuera hacia adentro, o sea, del exterior, y van conduciendo cuando son ecuaciones con enlace. Por ejemplo, en este caso específico, era ecuación logarítmica, conducía en ecuación exponencial, luego conducía en ecuación fraccionaria, tener claridad, y así sucesivamente dos ecuaciones exponenciales a partir de la asignación de variables, y se obtienen las soluciones. La comprobación, recordar que si se realizan transformaciones equivalentes hay que obligatoriamente hacerlo por el procedimiento de miembro izquierdo igual al miembro derecho a través de los cálculos logarítmicos, radical, de potencia, entre otros. Importante tener claro esto. A la hora de hacer esta comprobación debe hacerse en la original, importante, no en la consecuencia ni en la que van las transformadas, debe hacerse en la original. Teniendo claro esto, pasamos a la próxima actividad de nuestra clase. Bueno, aquí les propongo dos expresiones, en este caso, a en x una expresión logarítmica, b en x una expresión logarítmica. El argumento de la primera es raíz cuadrada de x más 3, la importancia es radical. Aquí vamos a ver a la hora de resolución algo importante, y otra expresión c en x, en este caso, una expresión exponencial. Bueno, ¿qué nos pide? Como estamos trabajando las ecuaciones, recordar los enfoques de las preguntas. Determina el conjunto solución, para qué valores reales de x se cumple, haya el conjunto solución, entre otras formas de preguntar que van a demostrar, o sea, que hay que identificar, reconocer que estamos en presencia de una ecuación. Bueno, aquí en este caso, una ecuación que la externa es una ecuación exponencial, como pueden apreciar ahí. No, a la hora sería 9 a la a en x dividido en 1/3 a la b en x igual a c evaluado para 0, o sea, c evaluado en 0, donde quiera que está la x, se va a evaluar por 0 y se va a obtener un resultado. Bueno, le doy unos segundos para que copien esta segunda actividad y continuamos. Bueno, importante, vamos a ver la resolución de este ejercicio y les voy a decir algo importante. Bueno, la sustitución en este caso se puede hacer directa, no estoy en contra, pero puede hacerse a partir de trabajar en la exterior. Si este exterior no se simplifica con la sustitución, puede pasar que a la hora de trabajar el exterior algo específico pueda simplificarse con algo que aparezca en la sustitución, pero puede trabajarse de las dos formas, o sea, sustituir directo o trabajar en el exterior y luego sustituir, de las dos formas pertinentes. Recuerde que nada es absoluto, todo es relativo, es en dependencia del tipo de ecuación, nada es mecánico en la matemática. Bueno, importante, seguimos. En este caso, al evaluar, c evaluado en 0 se obtiene muy fácilmente 5 a la 0 más 2, importante, que se obtiene muy fácilmente c evaluado en 0 igual a 27. Teniendo claro esto, sustituimos la ecuación por 27. ¿Qué debemos hacer? Expresar, es una ecuación exponencial, ¿verdad?
procedimiento de la ecuación exponencial que hay que dominar, expresar a la misma base. En este caso, 1/3, 9 y 27 se tienen una base común, base 3. ¿Cómo se expresa? Bueno, 9, 3 a la 2. 1/3 a partir de la propiedad de a la menos k es 3 a la menos 1. Y 27, 3 a la 3. Importante tener claro, expresar a la misma base. Luego, propiedades importantes de la potencia de potencia, se multiplican. Exponente, importante, no se suman ni se restan, se multiplican. Y en el caso del menos 1 por b en x, sino diferente resultado negativo, importante. Y 27, a partir de la división canónica, se expresa en potencia de base 3, 3 a la 3, ¿no es verdad? Ahora, el procedimiento de resolución de ecuaciones exponenciales nos dice que si las bases de la potencia son iguales, se igualan los exponentes, ¿no es verdad? ¿Qué quedaría? Bueno, muy fácilmente en el próximo paso, 2, que multiplica a evaluado en x, fíjate, no es sustituido todavía, eso se podía hacer directo, o para abreviar los pasos y no complicarnos, no equivocarnos en los pasos, sería la idea, podemos hacer la sustitución al final. Bueno, aquí, continuando la resolución, ya si estamos en condiciones, bueno, 2 que multiplica a la x más b a la x igual 3, se sustituye a la x, el 2 vas a multiplicar en este caso al término, logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de x más 3, más logaritmo en base 2 de x menos 4, que b en x igual a 3. Importante tener claro esto. ¿Qué debemos hacer? Bueno, propiedades de la potencia, de los logaritmos en este caso específico. El 2 como coeficiente, lo vimos en el ejercicio anterior, pasa a ser el exponente del argumento raíz cuadrada de x más 3 y se simplifica este radical de índice par con el cuadrado. O sea, ya quedaría logaritmo en base 2 de x más 3 más logaritmo en base 2 de x menos 4 igual 3. Bueno, aquí una propiedad del logaritmo de la suma, tienen igual coeficiente, igual exponente, igual base, se multiplican sus argumentos. Importante tener claro. Dos vías de solución en este caso específico, a partir de la definición o convirtiendo el 3 en logaritmo. ¿Cómo quedaría? Bueno, una idea sería logaritmo en base 2 de 2 a la 3, que sería logaritmo en base 2 de 8. Una idea a tratar. La otra, a partir de la definición, base elevado de resultados igual al argumento. Cualquiera de las dos vías va a conducir al mismo resultado. Aquí escogí a partir de la definición. Argumento va a ser igual a la base del logaritmo elevado de resultados. ¿Ya? Se introduce un conocimiento de grados anteriores, en este caso 2 a la 3 es 8, reducción de términos semejantes, una ecuación cuadrática de grado 12 igual a 0, se factoriza a partir del teorema de Vieta y obtenemos muy fácilmente x sub 1 igual menos 4 y x sub 2 igual 5. Importante tener claro esto. ¿Qué debes hacer? Debes comprobar. Importante, aparece un radical y pueden haber soluciones que no van a satisfacer el dominio de definición de esta ecuación logarítmica. Ya, importante, debes comprobar el ejercicio para poder entonces dar la respuesta a este ejercicio. Bueno, yo les adelanto, ustedes lo van a hacer en su estudio independiente, que x sub 1 igual a menos 4 no satisface el dominio de definición. A partir de la comprobación o a partir de el dominio de esta ecuación logarítmica, en este caso raíz de x más 3 mayor que 0, x menos 4 mayor que 0, cuando se intersectan estas dos inecuaciones, queda fuera x sub 1 igual menos 4 y x sub 2 igual 5 sería la solución de esta ecuación. Importante la comprobación, fíjense bien, yo lo voy a hacer pasar de manera muy rápida. Aquí está, queda raíz cuadrada de menos 1 no existe en R, logaritmo en base 4 menos 8 no está definido en R, a la hora de cualquiera de los dos cálculos que aparecen en el exterior, ya desecho x sub 1 igual menos 4, para x sub 2 igual 5, bueno, aquí se lo muestro muy rápidamente, va a estar en la presentación original, que la pueden estar descargando en el portal Cubeduca, y van a comprobar muy fácilmente que, fíjense, importante, a partir del cálculo, no a partir de las propiedades de los logaritmos. Importante tener claridad en esto. Bueno, obtenemos muy fácilmente que para 5, x sub 2 igual 5, miembro izquierdo igual a miembro derecho. Esto lo van a hacer en su estudio independiente. Ahora bien, yo les propongo para la práctica y repaso estas dos ecuaciones. Importante, se trabajan muchas propiedades, es de las que trabajamos anteriormente. En este caso, la externa es logarítmica y la interna es exponencial. Y en el caso del inciso B, aparece raíz cuadrada de logaritmo en base x, fíjense, es la raíz cuadrada de este logaritmo, más logaritmo, en este caso la raíz cuadrada está dentro del argumento igual a 1,5. Estarán en condiciones de estar resolviendo esta ecuación y poder estar aclarando cualquier tipo de duda. Recordar la bibliografía a utilizar, es importante que la tengan clara y que puedan estar resolviendo estas ecuaciones y todas las que aparecen en el compendio de ejercicios de pruebas de ingreso, todas las ecuaciones que aparecen en este compendio dado en el portal Cubeduca,
pueden ponerlos en mejores condiciones para estar resolviendo y cumpliendo con los objetivos de esta invariante evaluativa. Sabemos que estas clases no son suficientes, solamente estamos dando modo de actuación para que puedan estar socializando procedimientos, vías de solución. Recordar que ustedes tienen un papel fundamental que es el estudiar para lograr el éxito. No tenemos tiempo para más, nos estamos despidiendo, hasta un próximo encuentro.